El teorema del valor medio, aunque no lo vamos a hacer hoy, el teorema del valor medio me permite demostrar que si una función f de x es derivable en x sub 0, pues me permite demostrar que si es derivable en x sub 0 y se cumple que la derivada en x sub 0 es mayor que 0, entonces me va a decir o me permite demostrar que la función crece en x sub 0, ¿de acuerdo? Y que si f de x, la derivada, es menor que 0, la función decrece en x sub 0. Bueno, esta demostración pues no la voy a hacer, ¿de acuerdo? El que quiera, voy a grabar un vídeo que estará previo a este en el canal. Bueno, entonces, lo dicho, el teorema del valor medio que hemos visto como aplicación de las derivadas me permite demostrar lo que os digo, que si la función es derivable en un punto de x sub 0 y la derivada es mayor que 0, en ese punto la función crece, y si es menor que 0 la función decrece. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues lo que os digo, la demostración la vamos a dejar y lo que vamos a centrarnos es en estudiar. Dice, vale, muy bien, esto ya lo he entendido y lo que quiero saber es para qué valores de x la función, justamente f de x, va a crecer o la función va a decrecer, ¿no? Vale, dice, bueno, pues al fin y al cabo entonces de lo que se trata esto es de ¿qué? ¿De resolver qué? De resolver una inecuación. Es decir, yo lo que quiero saber es para qué valores de x la derivada va a ser mayor que 0 o para qué valores de x la derivada, en este caso, va a ser menor que 0. ¿De acuerdo? Para los valores donde se cumpla esto, la función crece, y para los valores donde se cumpla esto, la función decrece. Bien, dice, bueno, pues esto es muy sencillo, porque al fin y al cabo, resolver o intentar calcular para qué valores la función crece y para qué valores la función decrece, simplemente es resolver una inecuación. Cuando tenga para qué valores de x esto es mayor que 0 y para qué valores de x esto es menor que 0, pues tendré esto. Vale, y llegados a este punto, dices, ¿y cómo resuelvo una inecuación? Porque al fin y al cabo me da igual que esté con funciones, me da igual que esté con expresiones algebraicas polinómicas, me da igual. O sea, al fin y al cabo de lo que se trata es de resolver una inecuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para resolver una inecuación? Pues para resolver una inecuación lo primero que necesitamos es que los puntos donde la expresión, sea la que sea, es 0. ¿De acuerdo? Es decir, puntos en este caso donde la derivada es 0. Importante. Primero. Segundo, ¿qué más necesitamos? Y que no se me puede olvidar, que esto normalmente se os olvida. Puntos donde la derivada no existe. Importante, puntos donde es 0 y puntos donde la derivada no existe. Bueno, a estos nombres, a estos puntos, cuando estamos trabajando con funciones para estudiar el crecimiento y decrecimiento, tienen un nombre concreto. Lo digo por si otra vez lo mismo. Esto a lo mejor os ponen en EBAU, dice, calcula los puntos singulares, calcula los puntos críticos. ¿De acuerdo? Bueno, pues a esto se le llama puntos singulares. A los puntos donde la derivada se hace 0 se le llama puntos singulares. ¿De acuerdo? Y a los puntos donde se anula la derivada y los puntos donde no existe la derivada se llama puntos críticos. Vale, por lo tanto, pues eso, por si os ponen, os suena y no suena, que por lo menos lo sepáis. Es decir, que en este caso la derivada 0, puntos singulares, y si la derivada no existe y puntos donde la derivada es 0, puntos críticos. ¿Por qué hacemos mención especial y llamamos a estos puntos por nombres concretos? Bueno, porque en los puntos críticos es donde pueden aparecer máximos y mínimos de una función, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos vamos a centrar primero en la monotonía, en el estudio de la monotonía de la función, es decir, el crecimiento y el crecimiento, y luego vamos a pasar al análisis de los máximos y los mínimos, que aquí es donde un poco quería aclarar alguna cosilla que puede fallar porque de primero, con respecto a los máximos y los mínimos, cambia algo en segundo, sobre todo donde los puntos, los puntos donde la derivada no existe. Vale, bien, dice, vale, ya sabemos cómo se llaman estos puntos, ya sabemos cómo se llaman estos puntos necesarios para estudiar el crecimiento y el decrecimiento de esa función. ¿Y qué es lo que hacemos una vez que lo tenemos? Pues lo tercero sería que, por lo que hacemos siempre para resolver una inecuación. Es decir, una vez que tenemos esos puntos, supongamos que los puntos donde la derivada es 0, en este caso van a ser x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Vale, pues los ponemos por aquí. Puntos donde la derivada es 0, que ya sabemos que los tenemos que poner. Es decir, que una vez que los tenemos, los ponemos en la recta real, y es más, lo que os llevo diciendo siempre que resolvemos inecuaciones. Si incluso lo ponemos y decimos ya, indicamos aquí que el resultado para estos puntos, la derivada es 0, pues ya sabemos que esos son los puntos singulares de esa función, ¿sí o no? Vale.
Pues ya sabemos que esos son los puntos singulares de la función, ¿de acuerdo? Vale, y si en este caso para los puntos donde no existen, supongamos que nos han dado x3 y x sub 4, pues los ponemos uno por aquí, aquí por ejemplo, x sub 3 y otro por aquí, x sub 4. Vale, donde no existe. Bien, y aquí no existe. Bueno, pues ya sabemos que tenemos aquí los puntos críticos. Todos estos serían los puntos críticos. Lo que os digo, en los puntos críticos pueden aparecer máximos y mínimos. Digo pueden, porque no necesariamente van a aparecer. Puede ser que sí, puede ser que no, depende de lo que haga el crecimiento o decrecimiento de la función. Vale, ¿qué hacemos ahora para estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función? Es decir, ¿dónde la función crece o decrece? La monotonía. Pues lo que ya sabemos hacer para resolver una ecuación. ¿Qué hacemos? Pues dar valores entre cada uno de los intervalos que se han definido a partir de los puntos críticos y ver lo que pasa con la derivada. En este caso, supongamos que cojo un valor A por aquí. ¿Qué hacemos? Pues sustituimos en la derivada y vemos su valor. ¿Que es mayor que 0? Entonces, ¿qué decimos? Que la función crece. En este caso diríamos que la función en todo ese intervalo crece. Vale, imaginemos que ahora cojo un punto B por aquí y calculamos la derivada. Y entonces la función en este caso también crece. Sale que en ese punto la derivada es mayor que 0. Por lo tanto, también crece. Cogemos un punto C por aquí, calculamos la derivada otra vez y sale negativa. Y dice que entonces la función decrece. Decrece. ¿Sí o no? Vale, y por aquí un punto D, sustituimos en la derivada y en este caso me sale, por ejemplo, mayor que 0. Y por lo tanto la función crece. Por aquí otro, cogemos el punto E, hacemos lo mismo y bueno, pues pongamos que aquí decrece, sale negativa y decrece y por el otro lado cogemos un punto F y lo evaluamos en la derivada. Y lo mismo, por aquí vamos a suponer que ahora que sale negativo y por lo tanto la función decrece. Bueno, pues lo que tendríamos ya en realidad son los intervalos de crecimiento, es decir, que lo único que tengo que hacer para estudiar la monotonía es resolver una inecuación y con los resultados de la inecuación lo que tengo que hacer, y cuidado con esto, que alguno deja esto así puesto y ya está. No, con esto no significa que sepáis dar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, tenéis que darlos. Es decir, que en este caso, analizando los resultados, lo que puedo obtener es que entonces la función crece, y hay que ponerlo, repito. ¿Dónde crece la función? ¿Dónde va a crecer? Va a crecer en este caso, justamente, entre x sub 0 y x sub 1, y entre paréntesis, nunca se incluye. ¿Por qué no se incluyen? Porque en este caso en x sub 0 no es positiva, es 0. Y nosotros estamos hablando que la función crece si la derivada es positiva. Por lo tanto, nunca se incluyen x sub 0 a x sub 1. Y aquí todavía menos, porque en x sub... Ah, no, en este es 0. Vale, iba a decir, pensaba que era x sub 3. Vale, entre x sub 0 y x sub 1, sin incluirlo. Unión, ¿qué más? ¿Desde dónde? X sub 1, x sub 3, también x sub 1, x sub 3, y fijaros que aquí incluso alguno lo que hace es poner todo este intervalo, desde x sub 0, que está creciendo, hasta aquí, y del tirón pone desde x sub 0 hasta x sub 3. ¿Lo tendría bien? No. ¿Por qué? Porque ha incluido un punto en el que la función no está creciendo, y estoy diciendo intervalos, o estoy estudiando los puntos para los que la función crece, ¿de acuerdo? Y seguiríamos mirando y tendríamos aquí otro intervalo, que en este caso sería desde x sub 2 hasta ¿dónde? Hasta x sub 4, que tampoco habría que incluir. En x sub 2 la derivada es 0 y en x sub 4 ni siquiera existe. Por lo tanto, no la puedo incluir como que crece o decrece, ¿sí o no? Si ni siquiera existe. Bueno, pues esos serían los intervalos de crecimiento. Y en este caso, ¿dónde decrece? ¿Dónde decrece? Pues nada, miraríamos dónde la derivada es negativa. ¿Dónde la derivada es negativa? Aquí. La derivada en este caso está decreciendo desde menos infinito hasta ¿dónde? En este caso hasta x sub 0, unión. ¿Desde dónde? Desde x sub 3, otra vez sin incluir, ¿hasta dónde? Hasta x sub 2, y unión ¿desde dónde? Desde x sub 4 hasta más infinito. Bien, dice, vale, pues nada, al fin y al cabo, de lo que se trata entonces es de, para estudiar el crecimiento de crecimiento, ¿de estudiar qué? Pues una inecuación, de resolver una inecuación y ver dónde es positiva, mirarlo en la recta real y ponerlo en los intervalos. ¿Dónde es negativa? Pues lo miro la recta real, los resultados que me han dado y lo pongo. ¿De acuerdo? Vale, dices hasta ahí, dice, bueno, pues esto lo sabíamos. La cuestión es que estudiar el crecimiento de crecimiento, pues
pues tampoco es nada nuevo. Lo nuevo sería ahora, ¿estos datos me sirven para estudiar además los extremos relativos? Sí. Bueno, y aquí es un poco lo que ya quería explicar, porque hay dos criterios para estudiar los extremos relativos, los máximos y mínimos relativos, ¿no? Hay uno que es, bueno, para centrarnos, lo primero esto que hemos hecho es estudiar la monotonía, donde la función crece o decrece. Y esta segunda parte lo que vamos es a utilizar los resultados obtenidos para analizar los extremos relativos, ¿de acuerdo? Los máximos y mínimos relativos. Pues lo que estaba diciendo, hay dos criterios. Uno es utilizar la información que me aporta la primera derivada y otro es el criterio de la segunda derivada o sucesivas. Bueno, esto como todo, por eso que un poco lo que quería explicar es sobre todo esta segunda parte. El criterio de las derivadas sucesivas, yo si no es excesivamente obligatorio, no lo recomendaría, ¿de acuerdo? No lo usaría, ¿vale? Entonces, vamos primero con el criterio de la primera derivada para estudiar el para estudiar los máximos y los mínimos de la función, y luego pasamos, como digo, al segundo criterio. Vale, bueno, esto ya no nos hace falta, lo vamos a borrar. Y la cuestión es, utilizando los datos que tenemos aquí, la cuestión es, ¿dónde aparece un máximo o un mínimo en la función? Bueno, lo que os decía, vamos a poner otra vez los puntos de los que partimos, es decir, los puntos donde la derivada era 0 y los puntos donde la derivada no existe. Lo que he dicho de partida es que en esos puntos es donde podría aparecer máximos y mínimos relativos. Y es un poco lo que vamos a retomar. La pregunta es, ¿en los puntos donde la derivada es 0 aparece un máximo o un mínimo relativo siempre? No, no tiene por qué. En los puntos donde la derivada no existe, que fijaros, los puntos donde la derivada no existe, ¿van a aparecer máximos y mínimos? Dices, hombre, si la derivada no existe, tiene pinta de que no. Bueno, pues ahí está un poco por lo que estoy haciendo esta explicación. La respuesta es que sí. Pueden aparecer máximos y mínimos relativos. Por lo tanto, mucho cuidado. La cuestión es cómo lo vemos, que es justamente lo que os digo. ¿Cómo vemos si aparecen máximos o mínimos relativos? Lo primero, analizar. Vamos a analizar esto. Dices, si la derivada es 0, ¿hay máximos o mínimos relativos? Dices, parece que sí, ¿no? Si la derivada es 0, parece que va a haber un máximo o mínimo relativo. Respuesta, puede ser que sí o puede ser que no. ¿De acuerdo? Ejemplos. Por ejemplo, gráficamente, una sencilla que sabéis manejar, una parábola, x al cuadrado. X al cuadrado. En este caso, en este punto donde la derivada tiene tangencia horizontal, una recta tangente horizontal, la derivada claramente, supongamos que esto es el punto A, la derivada en A va a ser 0, seguro, porque tiene una tangencia horizontal y va a ser 0. La cuestión es, ¿ahí va a haber un mínimo o un máximo relativo? Claramente sí, ahí va a haber un mínimo o un máximo relativo. Dice, bueno, pues entonces, lo que estábamos diciendo, si la derivada es 0 va a haber un mínimo. Repito, no siempre, no tiene por qué. Vale, dice, bueno, vamos a ver, porque no lo veo. Dice, vale, vamos a hacer otra gráfica. Dice, vale, esta. Dice, bueno, pues esta. Dice, resulta que tiene aquí un máximo relativo en el punto A y tiene aquí un mínimo relativo en el punto B. Dices, ¿y en esas pasa lo mismo? Dices, pues también pasa. Dices, efectivamente, en ese punto hay una recta de tangente horizontal y en este punto hay una recta de tangente horizontal que justamente lo que me está diciendo es que efectivamente la derivada en B va a ser 0 y efectivamente se produce un mínimo. Y aquí en A, justamente la derivada en A va a ser 0 y efectivamente en A también hay un mínimo. Dicen, pues bueno, pues lo que estamos diciendo, que si la derivada es 0 hay un mínimo, ¿de acuerdo? Pues repito, no siempre. Vamos a un tercer caso en el que ya no va a pasar esto. Por ejemplo este. Por lo tanto, lo dicho, que lo que tengo que hacer es ver que en esos puntos pueden aparecer, pero no tienen por qué aparecer, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los puntos que voy a tener como criterio para estudiar los máximos y los mínimos, pero tengo que estudiar si aparecen o no, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta función, que es x al cubo. Esta función f de x, que sería x al cubo. La pregunta es, en este caso, ¿hay algún punto donde la derivada sea 0? ¿Hay algún punto donde la derivada va a ser 0? Sí, aquí. En este punto la derivada va a ser 0. ¿Por qué? Porque hay una recta tangente horizontal. Aquí va a haber una recta tangente horizontal, ¿sí o no? Por lo tanto, en ese punto la derivada es 0. Es más, dice, bueno, como nos ha dado la expresión analítica, pues vamos a derivar y vamos a igualar a 0. Efectivamente, ¿cuánto esto es 0? ¿Cuánto x es 0? Vale, luego en 0, en este punto, la derivada es 0. ¿Hay un mínimo o un máximo relativo? No. ¿De acuerdo? Entonces, repito, que la derivada sea 0, pues hombre, puede ser que aparezca un máximo o un mínimo. ¿Pero tiene que aparecer? Pues no. Vale, entonces, ¿qué criterios vamos a utilizar para
siendo, por ejemplo, la derivada 0, que sabemos que existe la derivada, pues estudiar si existe un máximo o un mínimo. Bueno, pues lo vemos en la gráfica, claramente. ¿Cómo vamos a estudiar si hay un máximo o un mínimo? Pues para que haya un máximo relativo, ¿qué tiene que pasar? Pues que la función tiene que pasar ¿de qué? En este caso, de crecer, crece, y tiene que pasar ¿a qué? A decrecer. Gráficamente, si tiene que haber un máximo, tiene que crecer y luego decrecer. Pues simplemente lo miro aquí y lo analizo. Por ejemplo, aquí, en los datos que tengo, ¿dónde la función pasa de crecer a decrecer? Pues miro aquí. Aquí y aquí. Pero este punto de momento no lo vamos a mirar. ¿Por qué? Porque todavía no hemos analizado lo que pasa con los puntos donde la derivada no existe. ¿De acuerdo? Y justamente aquí es un punto donde la derivada no existe. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, aquí crece y decrece. Podría haber un máximo, pero lo dejamos para después, ¿no? Aquí, igual, resulta que este punto la derivada no existe. Lo dejamos para el final. En este caso, ¿habría algún máximo relativo de momento mirando los puntos donde la derivada es 0? ¿Habría algún máximo? No, ¿de acuerdo? Podría incluso aparecer aquí y aquí, pero eso lo vamos a ver ahora. Pero no hay ningún caso en el que la función crezca y decrezca y la derivada sea 0. Por lo tanto, en principio, ¿hay algún máximo relativo? De momento no. ¿De acuerdo? Mínimo. ¿Qué tiene que pasar para que haya un mínimo? Pues que en este caso la función decrece y luego crece. Decrece y luego crece. Vale, la cuestión es, en los resultados que tenemos aquí, ¿hay algún momento en el que pase esto, que la función decrece, sea la derivada 0 y después crezca? Sí, aquí decrece y crece. Luego aquí ya no hay duda. Aquí hay un mínimo relativo, x sub 0, en el punto x sub 0, f de x sub 0, y esto lo mismo. X sub 0, el punto no doy la abscisa y ya. ¿Qué tengo que dar? La abscisa y la ordenada del punto, pues igual que aquí. Esto sería el x sub 0 y esto sería la altura a la que se encuentra. Tengo que dar de este punto, que es donde se encuentra el mínimo, pues sus coordenadas. X, f de x sub 0 en este. X sub 0, f de x sub 0. Vale, y ahí habría un mínimo. ¿De acuerdo? ¿Algún punto más en donde hubiese un mínimo? ¿Donde la derivada es 0? Aquí resulta que crece y crece. Nada. Aquí, ¿hay alguno más donde crezca y crezca? No. Por lo tanto, no habría más de momento. ¿Vale? Vamos con los puntos donde la derivada no existe, que aquí es donde hay que tener cuidado. ¿En los puntos donde no existe la derivada va a haber máximos o mínimos? ¿Sí o no? Puede ser que sí. La cuestión es esa, que de hecho ya lo hemos visto en clase. Pongo un ejemplo en el que sí. Pues por ejemplo, valor absoluto de x. Valor absoluto de x. ¿Su gráfica cómo es? Pues su gráfica viene por aquí y claramente en este punto, ¿existe la derivada? No, no existe la derivada. Hay un punto anguloso donde existe la derivada. Sin embargo, ¿hay un mínimo relativo? Sí, hay un mínimo relativo. No solo relativo, además es absoluto. Por lo tanto, si la derivada no existe, tendré que utilizar el mismo criterio. Tendré que ver si la función decrece y luego crece para ver si hay un mínimo. O crece y luego decrece para saber si hay un máximo. El mismo criterio, solo que hay que tener cuidado. Porque, por ejemplo, aquí, vamos a este análisis donde la derivada no existe. Aquí la función crece y después decrece. ¿Habría un máximo o no habría? Dices, no lo sé. Dices, hombre, en principio crece y luego decrece. ¿Habría un máximo? Dices, pues hombre, según lo que nos has explicado aquí, sí, solo que haría al revés. Imaginaos que la gráfica hiciera esto, ¿no? Dices, pues sí, pues hay un máximo absoluto y además sería relativo. Que lo que hacemos cuando estudiamos la monotonía es estudiar, o cuando estudiamos los extremos, a través de la monotonía es estudiar los extremos relativos, no los absolutos. Dices, pues sí, pues habría un máximo relativo que después sería absoluto. ¿Y cómo lo voy a saber yo? Bueno, pues aquí es lo que tenéis que tener cuidado. En esta sí habría un máximo, pero hay en funciones claramente que si la derivada no existe, no va a haber ni máximo, ni mínimo, ni nada. ¿Cuál sería ese caso? Pues ahí me tendría que ir a la función de partida. Si la función de partida no existe, imaginaros que esto, pues hemos dicho que este es x sub 3. Esto no existe en x sub 3 y la función de partida tampoco existe para x sub 3, pues está claro. ¿Va a haber un máximo o un mínimo relativo en x sub 3? No. ¿Por qué? Porque la función no existe. Si la función no existe, la derivada pues claramente tampoco va a existir. Pero hay situaciones en las que la derivada no existe y la función de partida sí puede existir, como ese valor absoluto. En ese caso sí habría un mínimo relativo o máximo relativo, y en este caso donde la función no existe, pues no va a haberlo. ¿De acuerdo? Imaginemos que este fuera el caso. Es decir,
que en x sub 3 no existe la función. Pues hombre, esto ya es obvio. Si no existe la función, pues la derivada no va a existir. ¿Y aquí habría un máximo relativo? ¿En x sub 3? No, no habría un máximo relativo. ¿De acuerdo? Sin embargo, nos vamos a x sub 4. Supongamos que en x sub 4 la derivada no existe. Y sin embargo, en x sub 3, en x sub 4, la función sí existe. Existe en x sub 4. Entonces, ¿en x sub 4 habría un máximo relativo? En este caso sí habría un máximo relativo. Es decir, en este caso tendríamos que el máximo relativo sería f x sub 4, f de x sub 4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mucho cuidado con los puntos donde la derivada no existe. Y bueno, mucho cuidado en los puntos donde la derivada es cero. Puede ser que aparezcan máximos o mínimos relativos o no. ¿De acuerdo? Vale, ese sería el criterio de estudiar los máximos y los mínimos a partir del estudio de la monotonía, que es lo que os aconsejaría para el examen y EBAU, ¿de acuerdo? Pero hay otro criterio, que es el que vamos a ver también, por si acaso hay veces que os interesa, os puede interesar. Dices, pues a mí me interesa este, porque, pues oye, no tengo que estar haciendo el estudio de la monotonía. Segundo criterio, sería el criterio de, en este caso, criterio de las segundas derivadas o sucesivas. Dices, vale, resulta que ya tengo un punto en el que la primera derivada, vamos incluso a ir con este caso, la primera derivada es 0, en x sub 0, la primera derivada es 0. Bueno, pues ¿hay algún criterio que no sea utilizar esto para decidir si hay un máximo o un mínimo relativo en x sub 0? Sí. Repito, yo haría esto, pero bueno. Sí, ¿cuál sería? Pues pasar a la segunda derivada. Si la segunda derivada en x sub 0 es mayor que 0, ahí tendremos un mínimo relativo. Vale, viendo los resultados que tenemos aquí, en x sub 0, la segunda derivada, ¿cómo será? Pues claramente positiva. ¿Por qué? Porque hay un mínimo. O sea que la segunda derivada tiene que ser positiva. Bueno, ¿qué puede pasar? Pues que la segunda derivada sea menor que 0. Entonces tendremos un máximo relativo. Dices, vale, entonces resulta que si quiero estudiar un máximo o mínimo relativo cuando la derivada es 0, no tengo que hacer esto. Hago la segunda derivada, miro si es distinta de 0, si es mayor que 0, mínimo, y si es menor que 0, máximo relativo. Pues sí, lo puedes hacer, repito. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que hay muchas funciones de estas que la primera derivada hay veces que ya nos cuesta. Pues van a imaginaros pasar a la segunda derivada. Pues hay alguno que ya en la segunda derivada tiene 2, 3 y 4 errores. Entonces, si tengo esto bien, ¿para qué pasar a la segunda derivada si esto total es tomar valores y dar signos, ¿no? A partir de aquí puedo sacar las conclusiones. Porque además, esto todavía se complica. Porque dices, bueno, pues hago la segunda derivada y me sale. No, no, no. Puede ser que la segunda derivada en x sub 0 no dé mayor que 0 ni menor que 0. ¿Que me dé 0? Podría ser, ¿de acuerdo? En este caso, si la segunda derivada diera 0, pues podría aparecer un máximo, un mínimo, todavía no lo sabemos, o incluso un máximo, un mínimo, o incluso un punto de inflexión, que veremos después, ¿de acuerdo? O un punto de inflexión. Entonces, ¿qué tendría que hacer si la primera derivada me ha dado 0, la segunda me ha dado 0? ¿Qué tendría que hacer? ¿Pasar a dónde? A la tercera derivada. A la tercera derivada y sustituir en x sub 0. ¿Qué puede pasar ahora? Pues otra vez lo mismo. Que me dé distinto de 0. Si me da distinto de 0, genial. Lo bueno de estos criterios es que te dé alguna derivada distinto de 0. Pero como te empiecen a dar todas 0, mal asunto. Si te da distinto de 0, ¿qué puede pasar? Pues que entonces, si da distinto de 0, hay un punto de inflexión. Que como digo, veremos después. Eso ya lo trabajaremos después, que tiene que ver con la curvatura. Pero ¿y qué pasa si ahora la derivada tercera nos vuelve a dar 0? ¿Qué podría pasar? Que de hecho ahora mismo, si queréis, os pongo un ejemplo donde pasa eso. Es decir, la tercera derivada sigue dando 0. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué conclusión sacamos? Pues nada, hasta que no dé una derivada distinta de 0, no sacamos ninguna conclusión. Tendría que pasar a la cuarta derivada. Bueno, y a partir de aquí ya no explico más. ¿Por qué? Porque a partir de aquí ya se repite todo el proceso. Las derivadas pares, que serían estas, coincidirían en el mismo resultado. Es decir, que si la derivada cuarta fuera mayor que 0, tendría un mínimo. Si la derivada cuarta diera distinto de 0 y diera menor que 0, tendría un máximo. Y a partir de ahí se repite todo el proceso. Dices, vale, y si la cuarta derivada me vuelve a dar 0, ¿qué pasa? Pues si la cuarta derivada te vuelve a dar 0, ¿qué tendríamos que hacer? Pasar a la quinta derivada. Y así sucesivamente, ¿vale? Esta es la cuarta derivada, quinta derivada. Pues aquí
Otra vez igual, ya estaríamos en las impares, estarán las pares, pasaríamos a las impares. Pues volvemos a aplicar el mismo criterio. Como es impar, si la quinta derivada diera distinto de 0, tendría un punto de inflexión. Si diera 0, tendría que pasar a la sexta derivada. Por lo tanto, lo dicho, esto está bien, bien, pero si la función es sencillita para derivar, que hay casos que es muy sencilla, y dices, va, lo hago con la segunda derivada y me ahorro esto. Pero es que si es tan sencilla, estos cálculos también van a serlo. Repito, yo este criterio no lo utilizaría, pero otra vez lo mismo, lo que os he dicho ya 50.000 veces en clase. Imaginaros que dicen, y compruebas hay un máximo mínimo por el criterio de la segunda derivada. Pues no podéis llegar allí y decir, no, esto yo no me lo sé. Yo lo digo y ya está. Yo repito que si no os obligan, yo esto no lo haría.